hicimos un poco de conciencia de la dificultad que podría representar para mis hermanos seguir apoyándonos. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar alguna actividad que no los comprometiera más, ni en términos materiales ni en términos humanos. Esto que te acabo de decir de que nos prometimos estar juntos, sí es un lazo súper importante, digamos, entre la decisión de una vida profesional y familiar, pues entrañable, ¿no? Y así lo hicimos, dijimos, oye, no vamos a valorarnos por lo que no sabemos o no hacemos bien, sino por reconocer lo que mejor hace el otro. Hay empresas que crecen y hay otras que crecen sin saber realmente hacia dónde van. Y ese es uno de los mayores riesgos que he visto en años de estar apoyando a familias empresarias a enfrentar el reto de trascender de generación en generación. Porque el verdadero reto no es crecer, es sostener ese crecimiento sin romper lo que lo hizo posible. En el camino hay decisiones que no salen en los reportes, que no se comunican en los consejos y que sin embargo terminan definiendo el futuro de la empresa y muchas veces de la misma familia. En esta conversación con Isaac Setune no hablamos solo de negocios, hablamos de criterio, de momentos incómodos y de lo que realmente implica tomar decisiones cuando todo está en juego. Al tener la oportunidad de estar cerca de muchas empresas familiares, he aprendido que las respuestas más importantes no están en los manuales, están en las decisiones que tomamos cuando no hay claridad y aún así tenemos que seguir avanzando. He confirmado en el camino que cuando una familia empresaria quiere dar el siguiente salto, necesita más que estrategia, necesita ejecución. Este espacio recibe el apoyo de London Consulting Group, una firma con presencia global que he visto de primera mano cómo ayuda a empresas a convertir estrategia en resultados concretos, alineando equipos, optimizando procesos y acompañando transformaciones reales. Porque al final la diferencia está entre crecer y trascender, está en lo que haces con las decisiones difíciles. Esto es Familias en los Negocios. Comencemos con esta conversación con Isaac. Pues una vez más, bienvenidos a Familias en los Negocios. Hoy tengo el placer de estar platicando con un empresario que yo definiría como un espíritu emprendedor innato, que viene de una familia muy numerosa y ya nos platicará, y se llama Isaac Setune, hoy desde Madrid, España, viendo algunos de sus negocios en aquellas latitudes. Bienvenido a Familias en los Negocios, Isaac. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta estar con ustedes y desde luego agradezco mucho que me hayas involucrado en este proyecto de difundir la empresa y la familia. Muchísimas gracias, Isaac. Tú, en tus inicios como primera incursión empresarial, pues hace poquito más de 40 años, ¿no? Junto con tu hermano Daniel, decidiste emprender un camino sin tener experiencia en el mundo de la intermediación en la venta de seguros. Y eso eventualmente lo llevaste a niveles importantes, ¿no? Eventualmente algunos de tus hermanos también se integraron en esa aventura empresarial. Pero platícame, ¿de dónde viene este espíritu emprendedor que lo traes innato porque has creado muchos negocios, algunos que siguen siendo familiares, otros que no, pero ¿de dónde viene este espíritu, mi querido Isaac? Mira, yo creo indudablemente que la vida nos va forjando. Y bueno, yo creo que el primer gran golpe, digamos, que me hizo pensar que pues yo iba por mis propios méritos en la vida, pues fue lamentablemente el fallecimiento de mi padre, que ocurre cuando mi hermano Daniel y yo, que somos gemelos, que siempre me gusta decirlo porque si se lo topan por ahí o tú te lo topas por ahí y no te saluda, no vayas a creer que soy maleducado. Es un hermano idéntico y junto con él nos dimos cuenta, recién fallecido mi padre, que tendríamos que salir adelante. Primero, pues éramos estudiantes apenas de primero de secundaria, terminamos desde luego la secundaria y la preparatoria, y justo en la fila, Alex, de la universidad, yo quería ser abogado,
Daniel, mi hermano, quería ser comunicólogo, pero en la fila de los exámenes de admisión pensamos en la dificultad, hicimos un poco de conciencia de la dificultad que podría representar para mis hermanos seguir apoyándonos. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar alguna actividad que no los comprometiera más, ni en términos materiales ni en términos humanos. Y fue Daniel, mi hermano, el que descubrió esta actividad de agente de seguros, pero de una manera súper chistosa. Resulta que él se contrató con quien era el agente de seguros de mi familia para que temporalmente, y ya llevamos 41 años en esto, que temporalmente pudiera tener un trabajo. Entre las labores que le dieron a Daniel, siendo pues, muy joven, esto habla de 18 años, 19, era el de entregar los cheques de comisiones a los agentes. Y porque se topaba con cheques importantes de gente que respetuosamente en ese momento Daniel decía, hombre, este cuate no es más listo que yo y mira lo que está ganando. Y entonces me habló y me dijo, mira, estoy descubriendo esta situación y como nos habíamos prometido él y yo que no importaba lo que hiciéramos, lo haríamos juntos, pues yo renuncié a un empleo que tenía en una fábrica de colchones porque mi familia solía estar en el sector mueblero y me incorporé a esta aventura pues desde cero, no hay antecedentes en la familia. Daniel y yo lo iniciamos desde ahí y pues bueno, ese fue el inicio de la historia. Muy pronto... Pero qué interesante, déjame hacer un alto en el camino. Sí, claro. Qué interesante tu reflexión en donde dices, nos prometimos estar juntos y hacer cosas juntos. Sí. Que no es un tema ligero ni banal. Es un tema que yo he venido viendo con familias con las que he tenido oportunidad de trabajar, que es una decisión de decir, queremos estar juntos o no queremos estar juntos, y eso no quiere decir que nos va a separar dentro del contexto y el ámbito familiar. Las relaciones familiares y estas dinámicas siempre son complejas. En el devenir de estos inicios de la correduría, eventualmente me platicaste que alguno de tus otros hermanos también se integró y seguramente las dinámicas cambiaron entre Daniel, tú y tu otro hermano. ¿Cuáles fueron estos elementos que crees que vale la pena reflexionar en temas de dinámicas de conversación y de toma de decisiones cuando estás en este inicio de una conformación de lo que eventualmente se va a convertir años después, con mucho trabajo, en una empresa familiar transgeneracional? Sin que tú lo sepas en ese momento, sin que tú lo... O sea, porque uno nunca sabe qué nivel de resultados va a poder obtener, ¿no? Pero muy padre tu pregunta. Esto que te acabo de decir de que nos prometimos estar juntos, sí es un lazo súper importante, digamos, entre la decisión de una vida profesional y familiar, pues entrañable, ¿no? Y como en ontología dicen que nosotros somos lo que nuestra palabra es. En el momento en el que tú te comprometes con la vida a eso, pues empiezas a hacer el primer contrato no escrito más profundo que alguien puede tener, ¿no? Porque se trata además de un proyecto que tiene en principio una visión de evolución, de anhelos, de sueños, de competitividad, etcétera. Entonces, digamos que en esa primera etapa fue como un amor puro y duro, déjame decirlo así, ¿no? Es decir, vamos a unirnos sin condiciones. Y sin muchas reglas tampoco. Y sin muchas reglas en ese primer momento. Provino después, déjame hacer como un inter para la segunda parte de cuando entran los siguientes hermanos.
ocurre que en ese primera fase de experiencia nos damos cuenta que dentro del sector de agentes de seguros había muy poca preparación, muy poco estudio, muy poca profundidad, y dijimos, si es que por la juventud no podemos competir, porque efectivamente pues éramos dos niñetes de 18, 19 años, que era muy difícil que nos confiaran los riesgos las personas, pues dijimos, pues por capacidad tendrán que hacerlo, y nos metimos a estudiar profundamente. Tal vez esa sea una de mis grandísimas lecciones de vida, que tiene que ver con el nivel de profundidad en el conocimiento de lo que cada quien hace, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos sido unos enormes autodidactas dentro y fuera del sector para temas aseguradores y no aseguradores. Pero esto en un principio nos da un crecimiento, nos hace competitivos, pero resulta que no tenemos formación administradora. Y ahí es donde entra mi siguiente hermano, que es Abraham. Oye, ¿y cómo es que se da esta conversación en donde de repente Abraham levanta la mano, que era un hermano mayor que tú, Sí. Y dice, quiero colaborar con ustedes, o ustedes lo invitaron por complementar las capacidades? Nosotros lo invitamos reconociendo que teníamos carencias en capacidades y habilidades, ¿no? Entonces sí, hubo un reconocimiento absoluto a cosas que no teníamos a la mano y que empezaban a ser necesarias, porque para poder crecer siempre necesitas un soporte operativo y administrativo que te lo permita, y en ese momento se nos estaba haciendo bolas el engrudo, digamos, ¿no? Y es que nosotros invitamos a mi hermano Abraham, pero déjame decirte, cuando lo invitamos, que fue pocos años después, 2 o 3 años de haber iniciado y de empezar a tener un crecimiento muy pronunciado, también fue un poco con el corazón abierto. Es decir, en ese momento decidimos, Daniel y yo, cederle una tercera parte del negocio a mi hermano, a cambio de obtener sus capacidades para ordenar, digamos, operativa y administrativamente el negocio. Y empezaron las reglas. Ahí es donde efectivamente empiezan las reglas de negocio, ¿no? En donde empiezan las áreas de control, las áreas de gestión, y en donde decimos, bueno, Abraham, tú te harás cargo de toda la parte administrativa. Yo me quedé con la parte, digamos, técnica, operativa. Yo tenía la relación con las compañías de seguros y sus equipos técnicos y de siniestro y demás. Y Daniel me llamaba la parte comercial, aunque los tres teníamos labores comerciales. Y ahí empezamos a pensar, porque empezaron las discusiones, ¿no? De qué estaba haciendo uno, sobre todo mal, ¿no? Hoy estás haciendo mal esto, haciendo mal lo otro. Y en o algunos perciben, es que yo hago más que mis hermanos y percibo lo mismo. Entonces, pero son estas conversaciones que luego uno elude y que generan eventualmente roces entre las familias. Pero creo que ustedes fueron lo suficientemente inteligentes emocionalmente para decir, tenemos que tocar estos temas antes de que esto se nos empiece a complicar y a enredar. Es correcto. Y así lo hicimos. Dijimos, oye, no vamos a valorarnos por lo que no sabemos o no hacemos bien, sino por reconocer lo que mejor hace el otro, ¿no? Y entonces empezamos a formar un equipo de trabajo muy padre, súper entrañable, gente que se fue uniendo. Yo te diría, aunque a veces suena trillado, pero verdaderamente como una familia. Y primero fue 1, y después 2, y después 3, y después 4, y después decenas, ¿no?, de colaboradores. Pero lo importante es que el respeto familiar lo supimos manejar en 2 sentidos. Primero, en nunca mezclar el tema familiar en los negocios, ni los negocios en la parte familiar. Es decir, sí había esta frontera más allá de los muros deseables de Trump, ¿eh? O sea, realmente había una gran barrera
para que no afectara lo uno con lo otro, ni de ida ni de vuelta. Y esto lo entendimos muy bien y déjame extenderlo. Y lo entendieron muy bien nuestras esposas y nuestros hijos. O sea, fueron reglas que hicimos extensivas al resto de la familia para entender, digamos, en dónde estaban las fronteras de lo conversable y no conversable. No porque no fuera uno ni abierto ni confiado con, en mi caso, digamos, con mi esposa, sino porque sabíamos que habían temas en donde la sensibilidad cambia. No es lo mismo querer salir adelante junto con tus hermanos desde cero, desde nada, a empezar a observar probablemente como cónyuge si tu concuña hizo tal o cual cosa que tú no estás haciendo y entonces no sabes si tienes el mismo derecho de hacerlo o no, etcétera, ¿no? Y empiezan un poquito ahí los conflictos. Pero creo que también ellas tuvieron una madurez increíble para entender, perdón, pero es que me estoy remontando a tiempos muy intensos, pero ellas también tuvieron esa capacidad de entender el rol que juegan, porque uno piensa en las empresas cuando tienes socios de la familia en la propia empresa, pero quieras que no, se hace extensiva la relación a los temas familiares, a no ser que tengas justamente este apoyo y esta posibilidad de poner pues cada calcetín en su cajón y dejar que cada cosa vaya en su vía. Pues sobre todo que seguramente tuvieron muchísimas conversaciones, Sí. tocando temas que seguramente iban a ser difíciles para algunos y otros para otros, que intuyo que en un principio fueron reglas percibidas y de buena voluntad, pero no necesariamente plasmadas en un papel, porque no consideraban probablemente que se necesitaba plasmar en un papel, ¿no? Pero había mucha voluntad. Intuyo que ustedes lograron empalmar los valores y un mismo propósito de futuro, tanto de las diferentes ramas familiares, porque nosotros ahora ya estamos hablando de 3 diferentes ramas familiares con diferentes abanico de valores en ese contexto, pero encontraron este hilo conductor de decir, queremos lo mismo, pretendemos lo mismo y quisiéramos construir en un futuro en ese sentido. En el tiempo, tengo entendido que otro hermano de ustedes también volvió a integrarse. Otros dos hermanos. Entonces ya era un abanico de una empresa multifamiliar, déjame ponerlo en este contexto, porque entonces ya era una sociedad de hermanos, todos con intereses diversos, pero también con un mismo propósito en ese sentido. Yendo un poquito a la raíz de la estructura, en algún momento dado en el crecimiento y en la madurez del negocio, empezaron a pensar en generar más procesos de estructura desde el punto de vista de institucionalización, de definición de roles y responsabilidades, de rendición de cuentas. En ese sentido, ¿cómo les fue entrando en esa avenida? No, desde luego que eso sucedió y sucedió no muchísimo tiempo después, en el que encontramos que teníamos que regular las relaciones familiares y empresariales y formar, desde luego, entonces no estaba tan acuñado el tema del gobierno corporativo, en los 80s, 90s, pero digamos que intuitivamente fuimos hacia esos terrenos, en donde por primera vez se nos ocurrió hacer un consejo de administración, por primera vez se nos ocurrió tener consejeros independientes, hacer un protocolo familiar, por ejemplo, ¿no? En donde se establecían las reglas tanto de los negocios como de la familia, tomando como base los valores familiares. Es decir, si yo te enseñara estos protocolos desde su primera versión, te diría que
todos aparecen iniciando con lo importante es mantener la armonía y el cariño de la familia, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante, ¿no? En nuestro caso así fue. Y después fuimos, desde luego, que estructurando una organización con gente súper valiosa que nos ayudó y que creció junto con nosotros en los negocios y que hizo de ese primer esfuerzo, que era un corredor que se llamaba Integra Agente de Seguros, pues uno de los 10 o 12 brokers más importantes del país para los 90 más o menos, ¿no? Pero bueno, ya para entonces sí teníamos muy establecidas reglas del juego. Teníamos muy establecido todo el tema de roles, de compensaciones, de incentivos, de otros proyectos, de inversiones, etcétera. Y creo que en ese sentido tuvimos la fortuna de sabernos respetar muchísimo. Yo creo que ese respeto permitió una expansión increíble y permitió también que la empresa pues empezara a tomar forma de verdadera empresa. No, te cuento que la historia que acabó teniendo esa empresa, Integra Agente de Seguros, después de mi salida, porque yo salí en 2005 del broker para formar una compañía de seguros, pues de ahí para acá el broker sufrió toda una metamorfosis, formó parte de una asociación de diferentes brokers en las que yo ya no participé, pero mis hermanos sí, y acabaron conformando lo que hoy es Grupo Secura, que es el segundo intermediario nacional más grande de México. Es una organización. Déjame hacer un alto en el camino, Isaac. Tocas un punto interesante. Tú hace 21 años decides salir de esta sociedad con tus hermanos. Sí. Seguramente no fue una decisión fácil, no fueron conversaciones sencillas. No, nos tomó 4. Y decides también, con este espíritu emprendedor que tuviste con tu hermano, conformar una compañía aseguradora que eventualmente y la nombran Insignia Life. Correcto. ¿Cómo fue esta transición entre decidir salirte de la sociedad con tus hermanos y conformar una compañía de seguros que seguramente pues con otros socios, no sé si con alguno de tus hermanos, pero brincas de un lado al otro y seguramente hubo conversaciones pues complejas, pero todos bajo el paraguas de decir queremos mantener la armonía familiar sí o sí? Sí o sí. Fíjate que al tiempo muchos me han dicho que soy valiente en haber hecho una compañía de seguros desde cero. Yo digo que fue parte también de ignorancia, de saber lo que me venía enfrente, pero no, una experiencia que la volvería a repetir sin lugar a dudas. Resulta ser que esto primero me tiraron de a loco. Es decir, para empezar, pues teníamos un despacho súper estable, muy productivo, con crecimiento sostenible, etcétera, y sostenido. Y un día yo me empecé a frustrar, especialmente después del 94, que recordarás que se abrió México a la inversión extranjera, etcétera, y empezaron a entrar a México pues diferentes aseguradoras de todo el mundo. Y mi fantasía fue pues que como intermediario íbamos a adquirir muchísimo valor, que para los clientes venía una época en donde la competencia iba a ser que el pricing y el acceso a los seguros sea más fácil y que el cumplimiento en el pago de siniestro iba a ser como en Suiza, cheque al portador, ¿no? Y digo fantasía porque no sucedió ninguna de las tres. Lamentablemente yo empecé a percibir que no había aportación por parte de estas aseguradoras, que en lugar de valorar a los intermediarios empezaron a golpearles los contratos de comisiones y a los propios empleados asegurados correrlos y recontratarlos con menos prestaciones. Y bueno, y jinetear los siniestros hasta el último día, ¿no? Y entonces esta frustración me hizo pensar que estaba yo casi como en la mafia siciliana,
y dije, yo no quiero formar parte de esto. Y no solo eso, quiero demostrar que puedo hacer una aseguradora pues que vea de frente, que crea en la persona, que responda sin excusas, que sea cercana, que sea eficiente, que sea competitiva, etcétera. Y así es como, primero, una idea que se me cruzaba cada mes, 2 meses, luego cada semana, luego cada día, y luego no me dejó dormir. Y entonces esta necesidad, esta misión que me autoimpuse por hacer esta aseguradora, pues me llevó a esta separación que me llevó 4 años. 4 años de planeación para desvincularme de mis responsabilidades como director general de Integra Agente de Seguros e irme a preparar para poder regresar a hacer una compañía de seguros. Yo no tengo una carrera formal, yo no estudié una carrera formal, te lo comentaba un poco veladamente al principio, pero he tenido la fortuna de pasar por 5 diferentes escuelas de negocios. Desde luego hice el AE2 en el IPADE, estuve en un programa de aseguradores en el INCAE en Costa Rica, hice 2 programas de negocios en Barcelona, uno en el ESADE para dirección y gestión de empresas inmobiliarias y en el IES para alta dirección de empresas aseguradoras, y finalmente también hice el OPM en Harvard hace algunos años. Y bueno, con esto en mente y con ese ímpetu de seguir creando, fue que tomé la decisión de desvincularme de mis hermanos. Desde luego que es una conversación difícil, porque ellos piensan en ¿y quién va a tomar tu chamba? Y yo yo pensaba en ese momento, bueno, ¿y cómo salgo de esta para poder seguir desarrollándome? Ellos súper generosamente entendieron la situación y me dieron esa puerta de salida tras 4 años de desvinculación, y después formaron parte del grupo de accionistas de la aseguradora también. Aunque en el Inter, mientras no sucedía nada, pues sí era el hermano Ciro Peraloca que quería hacer algo distinto, ¿no? Y esa fue un poquito como la transición, que yo digo que sucede como las serpientes, ¿no? Migras 1000 pieles, no es un solo paso de un lugar a otro, sino son muchos micro esfuerzos intermedios. Pero en todos ellos, yo te puedo decir, no tengo nada que reprochar a mis hermanos, me acompañaron con escepticismo en algún momento, pero finalmente me acompañaron. Pero tocas un punto importantísimo. Tomó 4 años la desvinculación, Sí. Con un propósito bien definido. Te entendieron en estas conversaciones que tuviste con tus hermanos. Y siempre este tema de desvincularte, y me gusta la palabra en lugar de utilizar la palabra sucesión, pero realmente lo que estabas haciendo es preparar tu sucesión para que alguien tomara tus roles y tus responsabilidades como director general. Sí. No se dio de la noche a la mañana. Y también la parte de la importancia de la preparación, de realmente tener los conocimientos y los elementos, no nada más desde el punto de vista en la práctica, como las venías teniendo después de casi 20 años de haber empezado esta intermediación de aseguradores, sino decir, oye, necesito más herramientas para poder prepararme para hacer este tema de lo que finalmente fue la creación de esta aseguradora que se llama Insignia Life, y con un nombre muy, digamos que dice mucho, Insignia, algo diferente, ¿no? Y de vida. ¿Cómo te fue en esta aventura empresarial una vez que ya arrancas el tema de Insignia Life, y hacia dónde te va llevando este derrotero de esta compañía? Déjame muy brevemente, para no cansar nomás, comentarles esta parte del nombre de la compañía. Cuando yo soy un convencido de que hay dentistas pues para arreglarte los dientes, y abogados para arreglarte contratos, e ingenieros para construirte edificios, y desde luego pues profesionales de la comunicación para hacerte marcas, ¿no?
En el vaivén de la conversación con quien me ayudó a hacer la marca de insignia, tuvimos muchísimas sesiones. Primero iba a llamarse de otra manera la aseguradora, iba a llamarse Seguros Horizonte, y en un focus groups la mayoría de la gente le sonaba a funeraria o a panteón, etcétera, pues, con lo cual no jalo. Pero luego en las conversaciones decía, a ver, dime cómo es tu compañía de seguros, pero dímelo desde tu corazón, ¿no? Y entonces yo decía, somos una compañía joven, pujante, innovadora, respetuosa de la gente, respetuosa de sus obligaciones, responde sin excusas, es cercana, ve a los ojos, cree en la palabra. Es como la insignia de lo que debería de ser una compañía de seguros. Me dice, momentito, me gustó esto que acabas de decir, porque además insignia es insignia en todos los idiomas, ¿no? Entonces le pusimos seguros insignia. Cuando empezaron a hacer estas comparativas que hacen los comunicólogos con otras marcas, ya aportación de este equipo, fue que dijeron, bueno, si quieres jugar en la liga, pues así como está China Life, Sun Life, MetLife, Cincinnati Life, etcétera, etcétera, New York Life, etcétera, pues esta tendrá que ser Insignia Life, ¿no? Y es el origen del nombre de la compañía, que fue padrísimo el proceso de llevarlo a cabo. Una vez que decidimos formar esta compañía, pensamos en que teníamos que tener a la mejor gente alrededor. Algo que afortunadamente entendí que nunca hay que escatimar es en la gente que te rodea. Y en ese sentido tuve la enorme suerte de poder no solo estar cerca, sino además con muchísimo cariño de un personaje que yo creo que hasta hoy es el asegurador vivo más importante de nuestro país, que es el actuario Clemente Cabello. Él fue por muchos años director general de GNP. Yo le atribuyo a él pues el crecimiento importantísimo que tuvo GNP, y era mi confesor, siendo pues mi proveedor, siendo yo intermediario. Fui a confesarle mis intenciones de hacer una compañía de seguros. Le hizo sentido y yo dije, bueno, si le hace sentido a este fulano, no hay más autoridad que pueda caberme a mí en la cabeza, y fui para adelante. Y después me empecé a rodear de gente como el actuario Luis Sosa, en paz descanse, que es gente muy, muy reconocida en el sector asegurador, y de muchísimos otros personajes, incluyendo al buen Lorenzo Fernández, el actual director del IPADE, siendo el director de finanzas del IPADE y habiendo sido profesor mío en el AD2, aceptó ser mi consejero desde casi el principio de la compañía. Y bueno, pues me rodeé de gente súper interesante, muy potente, y desde luego de la confianza, que este es un tema que no podemos dejar de poner sobre la mesa, porque la confianza yo creo que es el capital más grande que tenemos los seres humanos para poder realizar nuestros proyectos. La confianza de cerca de 20 grupos de interés que invirtieron en mi proyecto para poderlo hacer realidad, porque bueno, como todo el mundo sabe, para poder hacer una compañía de seguros se requiere de muchísimo dinero, y cuando no proviene de un grupo, como normalmente se forma una aseguradora, cuando viene de un uno a uno, pues tuve que hacer un Friends and Family súper intensivo para que, pues 20 grupos decidan apostar a hacer una compañía de seguros de vida, a sabiendas de que no les iba a generar ningún retorno en prácticamente 20 años, y que pues era una apuesta por hacer una oferta distinta dentro del sector, ¿no? Entonces también fue ese otro gran reto de conformar el grupo de accionistas, incluyendo a mis hermanos, que después también entraron súper gustosos al proyecto. Déjame hacer un alto en el camino, y tocaste dos puntos que son importantes. Y yo creo que uno tan importante como el otro, pero hay uno que en particular le pongo yo mucha atención con todas las familias con las que llego a colaborar, y es esta construcción de confianza
y de comunicación. Además, para poner un poquito en contexto, más o menos como el 65% de las familias que no logran trascender de una generación a la otra es por esta falta de construcción de confianza y comunicación. Y tú trabajaste desde la creación de la correduría de seguros hace 40 y tantos años hasta la creación de Insignia Life, en esta construcción de confianza que únicamente se logra es teniendo grande apertura en el tema de la comunicación. Ese es el punto número uno. Y el segundo, y podemos ahondar sobre eso, es, y que va haciendo mucha diferencia en el éxito de los negocios en el futuro, es que Insignia Life en particular, desde un principio, conformaste una estructura de gobernanza para la toma de decisiones, en donde te trajiste a los mejores que había en el mercado, sabiendo que eso iba a tener un costo de inversión interesante. Sí. Pero tú bien te lo dijiste, sabiendo los accionistas que las expectativas de rendimiento y frutos financieros interesantes vendrían probablemente 20 años después. Sí. ¿Me explico? Pero a través de la confianza que tú les brindaste, lograste. Entonces, por un lado tenías un equipo de primera división para atacar mercados altamente competitivos y por otro lado, con una gran integración en el tema de la comunicación y la confianza. ¿Crees que estos dos elementos hicieron diferencia hasta donde llegó Insignia, que eventualmente decidieron venderla? Sí, desde luego que hizo toda la diferencia, porque a nivel de conocimiento y a nivel reputacional, yo no creo que hubiera otra aseguradora, por grande que fuera, que pudiera desdeñarnos o minimizarnos, ¿no? Teníamos un equipo y un aval moral de un tamaño espectacular, que poco a poco fue pues dándole soporte a las decisiones que tomábamos y esa era la conversación. Tú oías a los intermediarios y decían, no, bueno, si esto pasó por el tamiz de Toño Fernández y de Paco Lozano y de Clemente Cabello y de Luciano de Bars y del etcétera, etcétera, entonces es por algo, porque son los gurús del negocio, ¿no? Entonces sí nos fue dando un nivel otra vez de confianza hacia el sector importante y sin mencionar que empezar una compañía de seguros desde cero con competidores tan sólidos y tan consolidados tampoco fue tarea fácil, ¿no? Pero derivó al final del día en la creación de un nuevo modelo de negocio que finalmente fue lo que le interesó al Grupo Mapfre comprar, ¿no? Una compañía que sabía hacer las cosas en el seguro de vida mucho mejor de lo que ellos lo hacían, aun cuando es una multinacional con 100 años de experiencia. Qué difícil en tu vida personal, Isaac, que ya van dos ocasiones. Uno, sales de la correduría con tus hermanos, sí, ¿no? Creas un nuevo negocio y 20 años después decides también vender este negocio, pero en el Inter, como dicen, ya habías armado otros negocios en los cuales hoy 2 de tus 3 hijos trabajan, que es esta estrategia inmobiliaria, sí, ¿sí? Que de alguna manera, si me compartiste, será tu side business hace 20 y tantos o 30 años, me explico, pero ¿cómo fue esta reflexión tuya personal, Isaac? En donde, ¿cómo te rasgas la vestidura y dices, me voy a desprender de esto porque quiero hacer otra cosa? Y no lo dices mal, ¿eh? De verdad sí han sido duelos. Unos y este último, desde luego, sería yo un maldito mentiroso si te dijera otra cosa. Sí fue un duelo mi terminación de Insignia Life, que es una empresa que yo formé, imagínate, en 2008 con 18 agentes y algo así como el mismo número de empleados.
y que dejé hasta hace unos meses con 7,000 agentes, 25 oficinas regionales, 2 millones de asegurados, y con un modelo precioso de negocio que por circunstancias que probablemente en otro momento pudiera comentar con calma, pues me llevaron a esa decisión. Y sí, son duelos muy, muy importantes. Pero luego, como que siempre detrás del dolor viene como otra partecita de gloria, otra partecita de satisfacción, ¿no? Y es que ese negocio que yo decidí ceder al control de mis hijos hace 10 años aproximadamente, pues resultó ser que con la cultura, que ese es otro factor tan importante, yo creo que es la columna vertebral de cualquier negocio, la cultura, que con la cultura que ya habíamos impreso desde hace muchos años y que ellos supieron cachar y supieron seguir desarrollando, pues resulta hoy que es mi principal negocio, ¿no? Eso que llegó a ser ese side business. Cuando volteo a verlo después de haber estado tan dedicado al sector asegurador y veo el fenómeno que se hizo del negocio que había yo dejado de side en manos de mis hijos, con la cultura que ya veníamos imprimiendo en ello, pues para mí ha sido también un bálsamo y un orgullo impresionante. Y no dejan de ser, otra vez, lazos que se van mezclando entre la familia y el negocio, que se ven cristalizados en empresas que llevan ese ADN, ¿no? Pero fuiste preparando cada una de tus salidas, probablemente sin querer, pero cuando se dio el momento y por alguna razón decides vender Insignia, seguramente, pues como tú bien dices, era tan distintivo el servicio y el producto que vendían que se volvió muy atractivo para unas aseguradoras mayores y probablemente esa fue la relación por la cual decidieron salir del negocio. Pero siempre como ser humano tienes que tener pues, un objetivo y un propósito de futuro. Sí. Que dejo esto para continuar aquello. Y comentas algo muy interesante. Tú hace 10 años decides cederles el control de estrategia inmobiliaria a tus hijos. ¿Por qué sucede eso en ese momento y tú decides de alguna manera cederles la propiedad y la gestión de la inmobiliaria, que hoy es otra vez, vuelve a ser el negocio al que le dedicas más tiempo, pero ahora desde una probablemente rol de mentor? Sí, mucho más de consejero que de... De consejero, sí. De acompañar a tus hijos, de acompañarlos en este crecimiento personal. Mira, fue muy padre. Déjame comentar 2 momentos familiares que impactaron en el negocio tan importantemente. El primero es que el menor de mis hijos, de nombre Simón Setún, yo les decía que cuando salieran de sus carreras, pues ya cada quien iba por sus cubas, ¿no? Cada quien tendría que hacerse cargo de su trayectoria y de su vida. Y siendo estudiante, Simón, que es el menor de mis hijos, me dice: oye, papá, las grandes empresas y los grandes proyectos provienen de la unión de la familia y de involucrarnos en tareas. Bueno, total, me doró la píldora a tal grado que lo atraje, digamos, al negocio inmobiliario. Y empezó a conocer del negocio inmobiliario y se enamoró del negocio inmobiliario. Y en algún inicio del proyecto me dice: oye, papá, de este proyecto que yo ya estoy desde el principio, ¿qué porcentaje me vas a dar? Entonces yo le dije: pues exactamente 0, mi querido hijo, porque hasta hoy no veo que hayas aportado nada más de lo que aportaría cualquier otro colaborador. Pues no por ser mi hijo tendrías el derecho automático de pretender una participación. El día que tú me traigas una idea de negocio distinta, un soporte, y que me traigas idealmente capital atrás de tu idea y demás, pues ese día hablaremos, ¿no? Paralelamente, mi otro hijo, Carlos, trabajaba
como becario, estudiando, estaba como becario en lo que era Protego, en la parte de banca de inversión del grupo que había formado Pedro Aspe, y estaba pues de becario, ¿no? De chícharo en el tema de bancas de inversión. Y un día se me acercaron ambos, los dos, y me dijeron: oye, papá, fíjate que con lo que hemos aprendido desde el punto de vista financiero, Carlos, y desde el punto de vista inmobiliario, Simón, se nos ocurre esta idea. Y me presentaron una idea de un fondo privado de inversión que rompía con las tesis que yo venía manejando anteriormente. Yo normalmente veía una oportunidad de un proyecto y te decía: Alex, te invito a este proyecto, es este terreno en Insurgentes para hacer tal cosa, y aquí están las corridas, etcétera. Y ellos me dijeron: no, papá, vamos a hacerlo al revés. Vamos a atraer el capital y vamos a hacer un fondo acelerador de patrimonio para que a lo largo de 10 años, lo que hoy te compran 10,000 metros rentables, pues dentro de 10 años se conviertan en 25,000 metros rentables. ¿Y cómo es esto? Digo, bueno, la tesis es, en lugar de tener la oportunidad y después el dinero, ahora lo que pretenderíamos es tener primero el dinero y después salir por oportunidades. Y formamos este fondo con la tesis de no hacer retiros en 10 años por parte de los inversionistas, para justamente hacer un proceso acelerador de patrimonio. Y dentro de esta tesis podíamos comprar, vender, construir, financiar, refinanciar proyectos, y así fue como lo llevamos a cabo. Ya cumplimos esos 10 años. La tesis, aún con pandemia, aún con crisis de tasas de interés, etcétera, etcétera, pues llegó a sus objetivos, y demostraron con esta nueva tesis que había otras maneras de hacer el negocio, y ellos fueron los que tienen el mérito de haberse metido entre las patas de los caballos con los fondos institucionales y de hacer pues negocios sumamente relevantes en la parte de parques industriales más recientemente. Con todo esto, pues me dejaron con la boca callada, ¿no? Con esa nueva propuesta y ese nuevo impulso y esta nueva idea, pues dije, bueno, en esta sí nos podemos ir socios a terceras, ¿no? Y por fortuna, el más beneficiado de todo esto he sido yo, porque la idea funcionó y funcionó muy bien. Desde luego que yo he funcionado todo el tiempo como el aval moral y quien respalda la operación de estrategia, y otra vez la confianza increíble de alrededor de 30 socios que nos han venido acompañando por 30 años. Los mismos socios que yo tengo hoy y sus familias más algunos cuantos provienen de repetir y repetir y repetir en proyectos de estrategia, y eso pues nos llena de muchísimo orgullo. Tocaste un punto hace rato y dijiste: es uno de los elementos más importantes de este éxito que he tenido a lo largo de los años, es la cultura. ¿Cómo definirías la cultura tú? Mira, la cultura acaba siendo como el establecimiento del contexto bajo el cual va a vivir tu compañía, ¿no? Tu empresa. La cultura, a mí me gusta mucho una definición que dice que la cultura es cuando las cosas que se presentan en una empresa se resuelven como las hubiera resuelto el fundador cuando no está. Y si eso se hizo con un nivel de higiene, de limpieza, de profesionalismo, de compromiso, de rendición de cuentas, etcétera, y lo permeas todos los días, lo vives todos los días, lo repites, algo que cansa de quien establece una cultura es que somos discos rayados, ¿no? Y tenemos que decir y redecir las cosas mucho tiempo, y de repente compruebas, Alex, de manera increíble, que cuando te presenta algún colaborador una problemática y tú lo confrontas y le dices: oye, ¿qué crees que yo te estaría respondiendo a esto que me presentas? Y te das cuenta que en el 95% de los casos
te leen y responden lo que crees lo que sí hubieras tú dicho, pues quiere decir que la cultura está dada, ¿no? Y esa es una forma de confirmar si es que la organización está entendiendo el mensaje y la manera de hacer las cosas que tú quieres imprimir en ella. Y después, pues, quienes son afines a esta cultura se adhieren o se mantienen adheridos per secula seculorum, ¿no? A 40 años de haber empezado tu vida profesional y empresarial, y con todas estas lecciones aprendidas, y pensando que los que nos escuchan hoy son familias vinculadas a negocios como tú, ¿qué les dirías y recomendarías de estas cosas que te funcionaron en el tiempo, para lograr esta trascendencia transgeneracional que has logrado tan exitosamente, Isaac? Híjole, son muchas cosas y voy a tratar de ordenar mis ideas. Primero, estar convencidos de que como empresarios tenemos una misión importante que cumplir y que no es otra cosa que impactar positivamente al mayor número de personas y beneficiarlas. Cuando tú no involucras en tus sueños los sueños particulares de las personas, estás perdido, ¿no? Yo creo que en el sueño de la empresa deben de ir implícitos el cumplimiento de los sueños de quienes trabajan en ella. La segunda que yo diría es estar conscientes de que el capital más importante que podemos tener no es económico, sino es la confianza. Es esta labor continua, repetida, incansable de fabricar confianza. Somos una fábrica de confianza. Tres, tener también como una máxima el hacer de cada relación una relación entrañable. Yo creo que no importa si se trata de tu propia familia, de tus colaboradores, de sus familias, de los clientes, de los proveedores, de los competidores inclusive, pues tratar de hacer de cada momento un gran momento y de cada relación una gran relación. Porque al final los negocios no son ni un producto, ni un servicio, ni un momento, ni una tendencia. Los negocios se basan en la capacidad de accesar. El acceso es lo que te da la posibilidad de hacer negocios y por eso somos abridores de puertas permanentes, ¿no? No por tarea, sino por convicción, por una legítima y auténtico interés por hacer todo esto. Tres, perdón, ya ni voy a enumerar. Cuatro. Privilegiar a la familia. Yo creo que no hay negocio ni hay dinero que pague el desmoronamiento de una familia. Yo creo que la máxima de máximas es cuidar a la familia, tú la tuya, pero también estar pendiente de que los que te rodean cuiden a sus familias. Uno de los gestos más repetidos que yo he tenido es ese, justamente, de familias que se hacen, ya sea de colaboradores, de intermediarios, de socios, etcétera, que yo no, Isaac, es que cuando nos sucedió tal cosa y que tú nos diste oportunidad de enfocarnos en resolverlo, pues nos cambió la vida, nos hizo un beneficio importante, ¿no? Y yo creo que uno no puede pedir de la vida lo que uno no está dispuesto a dar, ¿no? Y en ese sentido, si uno quiere de verdad cuidar a su familia, necesitamos estar pendientes de que nuestro equipo cuide a su familia, ¿no? Rodearte de la mejor gente posible siempre. La innovación es fundamental. Yo estoy convencido de que los empresarios no podemos, ni queriendo, tener un minuto libre en nuestras mentes. Es decir,
no importa dónde estés, no importa en qué contexto te encuentres, necesitamos estar con lo que yo llamo mente activa, porque las oportunidades se nos cruzan y entrecruzan todo el tiempo, y es nuestra sensibilidad la que nos permite captarlas y estar en la jugada. Las grandes oportunidades no le llegan a quien no está en la jugada, le llegan a quien está en la jugada. Y yo creo, y después buscar pues un respeto con los colegas y competidores, ¿no? Yo creo que también ahí la nobleza del empresario siempre cobrará grandes frutos, grandes rendimientos cuando en buena lid busca que tu propio sector y tus propios competidores también sean mejores. De nada me serviría pensar en que tengo competidores mediocres. Yo creo que mientras más competitivos y mejores competidores tenemos, nosotros tenemos el reto de hacernos también mejores, ¿no? Y digamos que un poquito en esto englobaría yo alguno de los aspectos más importantes. Yo te agregaría dos que vienen de la conversación que acabamos de tener. Uno, qué importante es tener reglas claras y hacerlas a tiempo antes de que surjan los problemas. El segundo es, y lo implementaste en todos tus negocios, es rodearte de equipos y consejeros que te ayudaran a tomar mejores decisiones, y este tema de institucionalización. Sí. Creo que ha sido uno de los elementos claves del éxito en todas tus aventuras empresariales. Y tú en lo personal, ¿cómo fuiste siempre preparando lo que seguía en tu vida? Y hoy me gustaría hacerte una última pregunta, Isaac. Tienes en la frontera de la siguiente generación, que son tus nietos. ¿Qué les dirías desde el punto de vista del legado, de lo que tú estás dejando en manos de tus hijos y tus nietos de legado hacia el futuro? Bueno, primero que respeten a sus papás, ¿no? Yo creo que para quienes estamos convencidos en la cultura del esfuerzo, mi mayor legado es decir que el trabajo no enajena, el trabajo engrandece. No es un tema de medios económicos, es un tema de expansión humana, de dejar un mundo mejor que el que recibimos, y no es una misión fácil, ¿no? Retarnos a nosotros mismos todo el tiempo, cuestionarnos. Dicen que no vale tanto 1000 respuestas a una pregunta, sino a una misma respuesta plantearle 1000 preguntas, ¿no? Y yo creo que pues que es parte del legado que a mí me gustaría dejar, ¿no? De no dejar de preguntarnos todo el tiempo qué estoy haciendo bien, qué mal, qué es diferente, cómo reacciona la gente, qué estoy observando en cada paso que doy que me pueda contribuir o que me pueda confirmar o rechazar cualquier idea que yo tenga. La apertura de mente. Si uno se rodea de buena gente es porque está uno dispuesto a escuchar y porque está uno dispuesto a reconocer con humildad que también uno la puede cajetear, ¿no? Y en ese sentido creo que nos vamos dando mucho valor unos a otros y bueno, algo y porque me estás casi pidiendo que me dirija a mis nietos, yo diría que nunca en tus sueños se abandone el cumplimiento de los sueños de los que te rodean. Muchas gracias, gran frase. Gracias por compartir estos momentos de tu vida con esta audiencia de Familias en los Negocios. Gracias, mi querido Isaac. Encantadísima la vida. Muchas gracias a todos. Hay conversaciones que te dejan ideas y otras que te obligan a replantear la forma en la que estás construyendo el futuro. Esta sin duda es una de ellas, porque lo que vemos en la historia de Isaac Zetoune no son solo logros y éxitos y crecimiento empresarial. Hay decisiones difíciles, resiliencia y un deseo genuino de seguir juntos como familia.
es la complejidad de crecer sin perder el control, sin perder el rumbo y sin perder lo que realmente importa. Isaac me compartió el concepto de crecimiento con sustento. El crecimiento no se mide por qué tanto avanzas, sino por qué tan sólido te envuelves en el proceso. Porque crecer sin estructura es crecer con fecha de vencimiento. Así nos dice Isaac. También compartió cómo enfrentar decisiones incómodas. Las decisiones que realmente transforman una empresa casi siempre son incómodas. Y muchas veces no son decisiones de negocio, son decisiones entre los miembros de la familia. En esta conversación con Isaac, profundizamos sobre el legado, mismo que no se construye al final del camino, se va construyendo todos los días en cada decisión, especialmente en las que nadie ve. En mi experiencia trabajando con empresas familiares, he visto que muchas organizaciones logran crecer, pero pocas logran sostener ese crecimiento sin generar fracturas internas. Y la diferencia no está en la estrategia, está en la capacidad de tener conversaciones difíciles a tiempo. Si algo te llevas de este episodio, que sea esto: no persigas crecimiento sin construir estructura. No postergues decisiones difíciles, porque siempre regresan y son más caras. Y no dejes el legado para después. Se define todos los días. Y algo que también es evidente es que las empresas que logran evolucionar son aquellas que convierten la intención en ejecución. Ahí es donde organizaciones como London Consulting Group marcan una diferencia real, acompañando a empresas como la tuya a transformar estrategia en resultados sostenibles. Porque al final, una empresa familiar no fracasa por falta de oportunidades, fracasa por las decisiones que no se tomaron a tiempo. Construir un legado no es cuestión de tiempo, es cuestión de intención. Nos vemos en el siguiente episodio de Familias en los Negocios. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.